Bueno, continuemos con la clase, vamos ahora a la segunda parte de la misma, ¿verdad? Y hablemos de las clases de constitución. Sí, porque las constituciones no es que todas sean iguales, fíjense chicos, porque las constituciones en el mundo son diferentes. Así que, en primer lugar, quiero, a ver, que entendamos una cuestión. Las clases de constitución se subdividen en tres categorías. Número uno, por su contenido. Tome nota, por favor, porque la primera categoría es por su contenido. La segunda de estas categorías es por su forma. Y la tercera de las categorías en las cuales se subdividen las clases de constitución es por su carácter jurídico. Voy a repetir, porque sé que no habrán tomado nota todos. Las clases de constitución, no todas las constituciones en el mundo son iguales ni tienen las mismas características. Y esta es una situación que es buena, pues, porque al final de cuentas, si no todos tendríamos una misma ley mundial y eso no puede ser posible. Las clases de constitución se subdividen en tres categorías y la primera de las categorías es por su contenido, la segunda es por su forma y la tercera es por su carácter jurídico. Ahora vamos a tratar de entender a qué se refiere esto. En cuanto a las clases de constitución por su contenido, encontramos dos tipos de constitución allí. Las constituciones simples, como la de Estados Unidos, la Declaración de Virginia, que es básicamente una hoja, bueno, de hecho es una hojota, ¿verdad? Es una hoja bastante larga, donde se establece el pacto social que el pueblo estadounidense ha tenido a bien desde más de 200 años, pues tener como su única constitución. Mientras que las constituciones desarrolladas son como la constitución que usted tiene en sus manos, la constitución de Guatemala, que ve usted que tiene títulos, que ve usted que tiene capítulos, que ve usted que tiene muchísimos artículos, ¿no? De hecho, entonces, nuestra constitución trata de ser absolutamente lo más desarrollada posible y eso nos lleva a una constitución que explica de alguna manera muchos de sus preceptos. Decíamos que la segunda de las categorías es constituciones por su forma. Y aquí fíjese, usted le va a parecer curioso lo que vamos a decir, porque parece obvio, pero no lo es. Por su forma hay constituciones que son escritas y hay constituciones que son no escritas, que son solo verbales, que son solo, como decía nuestro querido amigo el licenciado Cristian Méndez en sus clases, con el tema del Popol Vuh, que pasa de la tradición oral de unos a otros. Y esto pasa, por ejemplo, en Inglaterra, que es una constitución básicamente, aunque digamos que sí se puede encontrar por escrito, por muchos años fue una constitución que se trasladó de uno a otro de una manera oral, es decir, por la palabra. Mientras que la nuestra, en este caso la Constitución Política de la República de Guatemala, usted la tiene ahí en sus manos, es una constitución absolutamente escrita y desarrollada. Y la tercera de las categorías es por su carácter jurídico. Y en este caso su carácter jurídico se subdivide en constituciones rígidas, que no pueden cambiar, en constituciones flexibles, que son fáciles de cambiar, en constituciones semirrígidas, que tienen la posibilidad de cambiar, pero no es tan fácil tampoco, y las constituciones semiflexibles, que de alguna manera tienen una facilidad más grande para poder evolucionar y cambiar, pero que tienen que llenar requisitos. Nuestra constitución es una constitución semirrígida, porque al final de cuentas no es para nada fácil el poder cambiarla. De hecho, ya sabemos que para cambiarla se necesita de alguna manera la voluntad del pueblo y se necesita también una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, vamos a ver características propias de la Constitución Política de la República de Guatemala. Desarrollada. ¿Por qué decimos que la Constitución de Guatemala es una constitución desarrollada? Porque incluye, fíjense ustedes, principios fundamentales sobre el tema de derechos humanos, porque incluye dentro de la misma el régimen político, es decir, que el Estado de Guatemala se subdivide dentro de los tres poderes estatales que hablábamos desde la primera clase, y porque nos dice cómo se organiza lo que es el Estado de Guatemala y el gobierno. Por eso es una constitución desarrollada. Ahora, es obvio por qué la Constitución Política de la República de Guatemala decimos que es escrita. Primero porque usted la está viendo ahí en sus manos, pues está en blanco y negro, está en papel, está en un libro que se llama Constitución. Es un texto que está autorizado, es el denominado pacto social, que va de acuerdo a un mecanismo y a un órgano adecuado en su momento para que pudiera ser promulgada. Y usted se recuerda que ese órgano
de promulgación de la Constitución es simple y sencillamente la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene una única misión, y ya sabemos cuál es: el promulgar una nueva Constitución. Ahora, ¿por qué decimos que la Constitución es semirrígida? Bueno, porque la Constitución permite algunas reformas, de acuerdo, eso sí, a mecanismos establecidos en la misma, es decir, permite que hayan reformas, pero tampoco es que las permite de una manera tan fácil. Por eso es que existe un tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Si no, cualquier Congreso de la República, ya imagínese usted cómo nos hubiese cambiado nuestra Constitución. Y esto es muy importante porque fíjense que podemos verlo en dos artículos que yo le voy a pedir a usted que por favor ubique. Primero de ellos es el artículo 278 y el otro es obviamente el que viene después, el 279. 278 y 279. Cuando hablamos del artículo 278, hablamos de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya sabemos que es la Asamblea Nacional Constituyente, pero aquí no lo define la Constitución, porque dice que para reformar este o cualquier artículo de los contenidos en el capítulo 1 del título 2 de la Constitución, es decir, aquellos artículos que hablan de los derechos humanos, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes, repito, 107 diputados a la sazón, convoquen a una Asamblea Nacional Constituyente. Ya está escuchando usted lo que dice. No dice que los diputados van a poder cambiar la Constitución o reformarla. Dice que en todo caso 107 diputados lo que pueden decidir es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar lo que está establecido en los artículos del capítulo 1 y título 2, es decir, del artículo 3 al artículo 46, con lo cual refuerzo lo que he dicho durante las últimas semanas: la pena de muerte sí se puede aplicar porque el Congreso de la República no ha convocado ninguna Asamblea Nacional Constituyente que nos diga que la Constitución ya no está vigente y positiva, porque ese es uno de los artículos, es el artículo 18, ¿ok? Entonces, en el decreto de convocatoria dice que se va a señalar el artículo, los artículos que hayan que revisarse, y se comunicará de esto al Tribunal Supremo Electoral para que fije la fecha en que se llevarán a cabo las elecciones dentro del plazo máximo de 120 días, procediéndose conforme a la ley. Es decir, ¿elecciones de qué? Elecciones de diputados. ¿Qué diputados? Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente. Y el artículo 279 nos describe precisamente a estos diputados de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque nos dice que la Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso de la República van a poder funcionar simultáneamente. Esto quiere decir que en un determinado momento, cuando hay Asamblea Nacional Constituyente, funcionan dos congresos paralelos, ¿verdad? Las calidades requeridas para ser diputado a la Asamblea Nacional Constituyente son las mismas que se exigen para ser diputados al Congreso de la República. ¿Y cuáles son esas calidades? Ser guatemalteco, de origen en este caso, ¿verdad? Ser mayor de edad, puede tener 18 años en adelante, y estar en el pleno goce y ejercicio de sus derechos cívicos y sus derechos políticos. ¿Ok? Entonces, aquí vemos precisamente que por esas características que estoy mencionando de los artículos 278, 279, al final de cuentas, la Constitución Política de la República se constituye en una Constitución semirrígida, no es tan fácil cambiarla, para nada. Ahora, la Constitución lo que contiene son preceptos. Esos preceptos en derecho le llamamos normas. Están las distintas leyes, pero cualquier ley, incluyendo la Constitución, lo que define son preceptos, que nosotros llamamos normas, pues, reglas, ¿verdad? Reglas de conducta. Las normas son reglas de conducta para poder desenvolvernos en un determinado momento. La ley es una norma, y es una norma de orden legal, que se debe acatar simple y sencillamente porque la ley no se discute, la ley se cumple, y eso está establecido dentro del artículo 5 de la Constitución. Porque el artículo 5 de la Constitución, que usted ya está buscando, que habla de la libertad e igualdad, dice que en Guatemala todos los seres humanos son libres y son iguales en dignidad y en derechos. Y también, de alguna manera, este artículo 5 nos dice que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe,
pero que tampoco está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley. Entonces, dense cuenta ustedes de la importancia precisamente de este tema. Nosotros tenemos, como ya lo dijimos, como norma fundamental a la Constitución y tenemos que cumplirla, tenemos que obedecerla y por supuesto conociendo y acatando la Constitución al igual y con la misma dureza y rigidez, tenemos que acatar y cumplir con las normas completas que tiene el Estado de Guatemala. Ahora, normas hay muchas, porque normas se encuentran ustedes de normas de orden legal, de orden moral, quiero decir. No normas morales que a usted le dicen de que si tiene novio o si tiene novia solo va a tener uno, no va a tener 5 novios o cinco novias, porque si no va a ser muy pérfido, muy pérfida. Normas morales que le dicen a usted que debe vestirse pues para andar a la calle y para no andar desnudo en la calle, ¿verdad? Normas convencionales o normas sociales que son las que le dicen a usted que cuando llega a un lugar dice buenos días, cuando le apoyan en algo, usted dice muchas gracias. Entonces están las normas morales, que vienen de la religión, generalmente de la ética, las normas convencionales, las que vienen de la educación, buenas tardes, buenas noches, buenos días, por favor, y las normas jurídicas, que son la ley. Porque las normas jurídicas son las disposiciones legales, fíjense chicos, que regulan la conducta de las personas con carácter atributivo, pero son de cumplimiento obligatorio. Es que las normas jurídicas tienen esa característica. No es que si a usted le gusta o no le gusta, las va a cumplir. Las normas jurídicas, como la Constitución y todas nuestras leyes, simple y sencillamente se cumplen, se acatan y no se discuten. Ahora, la ley como tal, sus elementos y sus características es bien importante porque nos dice que la norma jurídica reguladora de los actos o de las relaciones aplicables tiene que ser válida, vigente, positiva en un determinado momento, en un determinado tiempo y en un determinado lugar. Y obviamente todas nuestras leyes, partiendo de la Constitución, son válidas, vigentes en este momento, en este tiempo, en este lugar que es el Estado de Guatemala, en este nuestro territorio. ¿Por qué la ley, en cuanto a sus elementos y características, tiene esto? Bueno, porque la ley es formal. ¿Por qué es formal? Porque existe un proceso obligado para su creación. Pero la ley, aparte de ser formal y de tener un proceso ordenado de cómo es que se crea, la ley también es una ley material. ¿Por qué? Porque el contenido de la misma está establecido dentro de la ley, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, porque al final de cuentas la ley es la ley, y por eso es que se dice en latín lex dura lex, ley dura ley, y la verdad es que nos guste o no nos guste la ley, hay que cumplirla. ¿Cómo está estructurada nuestra Constitución? Usted ya lo ha ido viendo. La Constitución está estructurada en títulos y está estructurada en capítulos, ¿verdad? Y se lo voy a resumir de la siguiente manera. Antes de todo, la Constitución cuenta con un preámbulo. El preámbulo es la introducción de la Constitución, pero es parte de la Constitución. La Constitución cuenta con títulos, y si usted se ha puesto a curiosear su Constitución, se ha dado cuenta de algo. La Constitución tiene 8 títulos, ¿verdad? Formados por capítulos. Cada título tiene su capítulo. Y en muchas ocasiones cada uno de esos 8 títulos que tiene capítulos también tiene secciones. Eso pasa en algunas partes de la Constitución. Es decir, está el preámbulo y están los títulos de la Constitución, que son 8. Ahora, ¿el preámbulo qué es? El preámbulo es el espíritu de la Constitución. El preámbulo nos dice cuáles son los objetivos, cuáles son los fines fundamentales de la Constitución. El preámbulo nos dice también cuál es la función orientadora para la interpretación de todo el contenido de la misma y del orden jurídico de todo nuestro país. Por eso el preámbulo no hay que olvidarlo, el preámbulo hay que leerlo. El preámbulo es parte de la Constitución, no es solo su introducción, es el espíritu mismo, es el alma de la Constitución. Ahora, en cuanto a los títulos y sus capítulos, el título 1 y el título 2 y los capítulos del título 1 y del título 2 nos hablan en la constitución de la persona humana y de los fines y de los deberes del Estado, ¿verdad? Nos habla de los derechos humanos con sus 4 capítulos, que son los derechos individuales, que son los derechos sociales, que son los derechos y deberes cívicos, y también nos habla de los derechos y deberes políticos y la limitación que hay a los derechos constitucionales. Esto es el
título 1 y 2, básicamente persona humana y el tema de los derechos humanos. El título 3 y 4 y sus capítulos en la Constitución nos hablan del Estado de Guatemala, de la forma de gobierno, la república presidencialista, de la nacionalidad, de la ciudadanía, de las relaciones internacionales. Esto usted lo puede encontrar, fíjese usted, del artículo 140 al 141. Los títulos 3 y 4 de la Constitución los encuentra del artículo 140 al artículo 151 y nos habla del poder público, del ejercicio del poder público, y es aquí donde nos habla el organismo legislativo, es aquí donde nos habla el organismo ejecutivo y judicial. Y esto del organismo ejecutivo y judicial y el poder público, usted lo va a poder encontrar a partir del artículo 152 al artículo 222. Entonces quiere decir que el título 3 y 4, que nos habla del Estado y del poder público, el título 3, Estado, del artículo 140 al 151, y el poder público del artículo 152 al 222 de la Constitución, para que tengamos esa claridad. El título 5 y los 7 capítulos del título 5 los vamos a encontrar bien definidos del artículo 223 al artículo 262. Repito, el título 5 constitucional con sus 7 capítulos están establecidos del artículo 223 al artículo 262. ¿Y de qué nos habla este título 5 constitucional? De la estructura, de la organización del Estado de Guatemala, de cuál es su régimen político, de cuál es su régimen económico, de cuál es el régimen administrativo, el régimen de control y de fiscalización, el régimen financiero de nuestro país. Nos habla del Ejército, del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la Nación y, por supuesto, del poder local que está establecido en el régimen municipal, las municipalidades del país. Eso es el título 5 y sus 7 capítulos. Mientras tanto, el título 6, que tiene también 6 capítulos, nos habla de las garantías constitucionales. Estas son sagradas, pues son garantías constitucionales para la defensa, por ejemplo, de la Constitución, para la defensa de la persona, como la exhibición personal, el amparo o la inconstitucionalidad. Nos habla de la Corte de Constitucionalidad misma, nos habla de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, nos habla del Procurador de los Derechos Humanos y de la Ley de Amparo, de exhibición personal y de constitucionalidad. Y este título 5 que establece estas garantías constitucionales está establecido, quiero decir, este es artículo 6, repito, es artículo 6, está establecido del artículo 263 al artículo 276. Repito, el título 6 constitucional de las garantías constitucionales lo encontramos establecido del artículo 263 al artículo 276 de la Constitución. Y luego vienen el título 7 y el título 8, habla acerca de las reformas a la Constitución. Es un capítulo único que llega del artículo 277 al 281 y que además contiene las disposiciones transitorias y finales en su capítulo único, que son esas últimas que dice artículo 1 y 27 después, que están al final de la Constitución, por eso son disposiciones transitorias y finales. Entonces el artículo 7, quiero decir el título 7 y título 8 constitucional nos habla acerca de la potestad y de la forma para poder hacer las reformas a la Constitución. En conclusión, tenemos que saber muchas cosas, pero nuestra Constitución política de la República de Guatemala es un documento que en doctrina, eso quiere decir en la teoría del derecho, y en lo jurídico cumple con los requisitos establecidos en ley. ¿Por qué? Primero, porque está validado y elaborado por el órgano legítimo para poder hacer lo que es la Asamblea Nacional Constituyente. Segundo, porque existió la participación de todas las opciones ideológicas y políticas de aquel momento, ¿verdad? A través de los partidos políticos que fueron representados con sus diputados por los cuales votó el pueblo que integraran la Asamblea Nacional Constituyente. Y en su discusión no hubo coacción, no se le puso la pistola a nadie para decir esto se aprueba y punto. Los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente actuaron con total libertad de expresión, opinión y sin ninguna restricción.
Así que de esta forma, pues espero que hayamos aprendido un poco más sobre el tema de la Constitución Política de la República de Guatemala.